Y a continuación tenemos a Alfredo Mondragón, él es congresista de la República de Colombia por el Partido Pacto Histórico, además coordinador ponente de la reforma. Señor Mondragón, congresista, bienvenido a esta emisión de noticias. Hola, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia a nivel internacional en Colombia. Bienvenida a esta emisión. Bueno, empecemos esta entrevista. Quiero preguntarle cómo están las matemáticas para esta semana en cuanto a la reforma a la salud. ¿Cómo están repartidos los partidos? ¿Será que sí le va a dar al gobierno para pasar la reforma? Pues mira, si nos ajustamos a las matemáticas, pues la radicación de la ponencia para primer debate es contundente. La firmamos 6 de 9 ponentes. Eso nos estaría dando una votación holgada, digamos, para la reforma. Pero creo que hay que superar el tema de las matemáticas para quedarse en lo central, y lo central es si la reforma está en este primer debate y esta ponencia para primer debate contiene los elementos centrales de acuerdos de las bancadas de gobierno. Y yo creo que ese es el gran mensaje. Esta ponencia logra integrar las promesas, digamos, de campaña, el programa de gobierno que ganó de Gustavo Petro, pero además los acuerdos principales que se han venido gestando con las bancadas de los partidos de gobierno. Por lo tanto, yo creo que si nosotros logramos honrar esos acuerdos principales y poder ajustar lo que tengamos cierto en diferencias, pues seguramente la votación va a ser mucho más holgada de la que se podría estar proyectando con la firma de los ponentes y coordinadores ponentes que firmamos la ponencia para primer debate. Congresista, algunos partidos, algunas bancadas estaban diciendo que ellos habían propuesto modificaciones en el texto y que después leyeron el texto y evidentemente se habían cambiado algunas cosas de la forma, pero no se habían cambiado de fondo las cosas que habían propuesto partidos como los liberales y la U. ¿Al final se ajustaron el texto? Mira, ha sido una postura de la ministra Carolina Corcho de ser leal con todos los sectores políticos, no solamente con los presidentes, sino con los congresistas, con los actores del sistema de salud, con los pacientes, con las madres cuidadoras, con la población que hoy tiene cierta satisfacción en la atención en salud, pero también con los millones de colombianos y colombianas en las zonas urbanas y rurales que hoy no gozan del derecho a la salud en Colombia. Y en ese sentido se ha planteado que hay ajustes, que la reforma evidentemente atiende muchos de los requerimientos que plantean desde los presidentes de partidos, pero también es una responsabilidad nuestra y del gobierno atender el clamor de la población. Lo que nos reclama la gente en los territorios es poder tener una base jurídica para que el derecho no se quede en el papel, sino que pueda haber derecho real, porque hoy en Colombia tenemos una herencia o una terrible herencia de más de 630 municipios que no tienen en su sector rural ni siquiera un centro de atención a la población. En más de 800 municipios, el único que le presta algún tipo de atención en salud es el sector público. Pero tenemos el 80% de los prestadores en salud son privados. Lo que pasa es que se han concentrado en algunas partes de las grandes ciudades. Por lo tanto, lo que hemos dicho con la ministra y con los ponentes es que la ponencia debe recoger evidentemente elementos que piden los presidentes de los partidos, pero no podemos renunciar a tener acuerdos que también nos interprete a los congresistas y sobre todo a la ciudadanía que nos ha venido reclamando y que no nos va a perdonar que nosotros le traicionemos con una reforma que no haga los cambios que requiere la población. En ese sentido, yo creo que si todos nos ponemos en esa función, en ese propósito, creo que tenemos hoy un proyecto de reforma que está integrando buena parte de las exigencias que nos está haciendo el pueblo colombiano y los sectores políticos. Hay una pregunta que quiero hacerle y es ¿cuál es la bandera principal de la reforma a la salud por parte del gobierno? ¿Cuál es ese punto que usted dice, por este es el punto que va a pasar esta reforma, en el cual puede ser que estén de acuerdo con los otros partidos? Mira, el elemento principal es cómo blindamos los recursos públicos que financian la mayoría del sistema de salud en Colombia. Y lo tenemos que blindar para que sean administrados de manera eficiente, porque durante 30 años la administración es bastante precaria, es decir, tenemos deudas billonarias, es decir, de millones de pesos colombianos,
y eso no se justifica cuando tenemos un sistema con fuentes de financiación suficientes, pero además también la queremos blindar de la corrupción, porque en Colombia han habido muchos episodios, no del pasado, sino actuales, que lo ha informado la misma Contraloría General de la República, y es que se han robado los recursos públicos de la salud y quedan en manos de emporio económico, es decir, sectores muy poderosos con poder económico y político se han quedado con los recursos. Entonces, un elemento central es cómo blindamos los recursos públicos de la salud de las manos ineficientes y de las manos corruptas. Y en ese sentido, poder garantizar que haya una financiación a un elemento central, que aunque existe ley, la 1438 de atención primaria en salud, no se aplica porque los recursos no se destinan de manera certera y precisa. En ese sentido, si protegemos de la corrupción nuestros recursos públicos, vamos a tener asegurado recursos para atención primaria en salud y que las personas que se enfermen para, digamos, atenciones de mediana o alta complejidad, sigan habiendo los recursos suficientes para seguirles atendiendo esas situaciones de enfermedades pues, que generarían de altos costos. Congresista, las ciudades principales de Colombia, digamos que tienen algunos ajustes que hacer en el sistema, pero no es la mayor preocupación, como sí lo son los municipios y localidades que están aisladas, que no reciben la atención de salud. ¿Cómo van a hacer para repartir los recursos y destinarlos a esas poblaciones que necesitan mucha atención y que tienen poca atención en tema de salud? Pues mira que aquí en Colombia cada vez se vuelve más insistente hablar de la Colombia profunda, pero a veces también se termina manipulando esta realidad trágica en Colombia, y es que la población que está en las zonas rurales y dispersas casi siempre termina desprovista de, digamos, de las garantías que le debe dar el Estado colombiano, es decir, terminan por fuera del contrato social, es decir, que se les vea como ciudadanos, y si son ciudadanos y ciudadanas, pues son objeto de derecho en igualdad de condiciones que de otras poblaciones. Pero digo que a veces se ha manipulado eso porque, por ejemplo, han querido mostrar que los grandes problemas o indicadores de riesgo en salud o de mortalidad materna están básicamente en las zonas dispersas rurales. Por ejemplo, La Guajira es un caso muy recurrente. Sí, claro. Pero cuando nos ponemos a indagar claramente, encontramos que hay zonas en Bogotá que tienen indicadores de mortalidad materna superiores a La Guajira, por lo menos Barrios Unidos, y yo lo decía en estos días en un debate de control público a las EPS. En la principal capital de Colombia, en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, tenemos casos de razón de maternidad, de mortalidad materna superiores a la de La Guajira. Eso es una tragedia y la tenemos en la capital. Por lo tanto, lo que necesitamos es que los recursos sean suficientes, que no se vayan en corrupción ni en manejos ineficientes, para asegurar que haya atención, no solamente en las zonas rurales dispersas, sino en las mismas ciudades principales. Yo soy de Cali, sí, una de las ciudades más, digamos, activas en la movilización social en Colombia, recordando el estallido social. Y le quiero decir, de la ciudad de Cali, es una gran avenida que atraviesa la ciudad, y de la Simón Bolívar hacia el oriente son muy pocas las ofertas de hospitales y menos de clínicas para grandes poblaciones. Así que eso mismo pasa en Medellín, pasa en Barranquilla. Así que necesitamos un sistema que logre darle la garantía a todo el territorio nacional, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. ¿Cuánto le falta al proyecto para ser definitivamente aprobado en el Congreso? No, el proyecto apenas va a iniciar su primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima, de la cual yo hago parte. Será el primer debate. Lo que pasa es que... Una de las comisiones que más se ha movido estos días, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo una muerte mediática. Le dieron una muerte mediática hace algunos días. Algunos medios de comunicación se prestaron para eso, y por eso les sorprendió tanto que pues, yo diera la noticia de que habíamos radicado ponencia positiva de 6 de 9 congresistas, porque nosotros sí sabemos cuál es la realidad. Todos los congresistas, sean del partido que sean, en las ciudades la gente nos está vigilando, nos está mirando cómo estamos o vamos a votar o vamos a debatir, porque la población sabe que son millones de personas que hoy, por la vía de autorizaciones, le están negando o las citas o los medicamentos o citas con especialistas o cirugías, y eso pasa hace varias décadas. Por eso en Colombia el año pasado se presentaron más de 1.200.000 PQRs
peticiones, quejas y reclamos, de los cuales el 35% era reclamando vida, la vida. Así que eso es un tema supremamente sensible en Colombia y creo que, bueno, cuando hay transformaciones y reformas verdaderas, son muchos los obstáculos que hay que superar, pero los vamos a superar. Que a la larga eso es lo que importa a la gente. Congresista Alfredo Mondragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Bueno, muchas gracias. A todos un saludo.